el concepto de belleza pues tiene que ver con una diversidad cultural, ¿no? Me imagino Absolutamente. que es parte Mira, de... cuando yo era niña, en realidad, en México, los anuncios que veías en la tele eran de una belleza más bien americana, europea. Y yo creo que el mundo ha evolucionado y que tiene que evolucionar. Y la idea nuestra es la de celebrar todo tipo de belleza, porque finalmente nuestro negocio es crear los mejores productos para todo mundo. Entonces, todos los tipos de pieles, todos los tipos de cabello. Entonces, sí. Y ese, por ejemplo, ese cambio hacia una belleza más diversa, ¿en qué momento empieza? Mira, yo creo que empieza, por lo menos en L'Oréal, tú sabes, por ejemplo, en México ya llevamos 63 años, entonces yo creo que L'Oréal empezó esa aventura bastante hace muchos años, digamos, pero yo creo que también es un cambio demográfico. Yo creo que yo lo que noto en muchos países del mundo como antropóloga es que hay ahora, hoy en día, un cierto valor que nos damos por nuestro origen, que no nos dábamos antes. Y eso tiene que ver con cambios demográficos. México es un país grande, es un país creciente, un país lleno de energía, lleno de jóvenes, somos 130 millones. Cuando yo era niña éramos 70, un país que avanza. Entonces hay un momento en el que decimos, no, tenemos que celebrarnos también. Entonces yo veo eso en muchos países, lo veo en China, lo veo en Indonesia, lo veo en muchos países donde hay un creciente valor por lo que uno es, y eso me gusta mucho. ¿Qué crees que detonó eso? Porque también es algo que he percibido. ¿Crees que tenga que ver, por ejemplo, con la democratización de los medios de comunicación, de que ya existen voces pues, de distintas Seguro. razas, de Yo distintas creo que tiene culturas? mucho que ver, Ya. tienes toda la razón del mundo. Si tú pones a pensar, en el 2007 es cuando salen los primeros smartphones. Y hasta ese momento había todavía cierto control de las comunicaciones. Y los smartphones lo que hacen es que abren el mundo, porque todo el mundo se puede volver un creador. Te puedes comunicar de uno a muchos y de muchos a muchos, que no se podía antes, ¿no? No tienes que trabajar para un medio de comunicación, etcétera. Entonces yo creo que abrió la posibilidad de crear y claro, una creatividad enorme que ha resultado de eso. Yo creo que tienes toda la razón, que viene de ese momento, el 2007, yo siento. Sí, que el 2007 puntualmente, creo que el YouTube empieza, si no me equivoco, en 2005, porque hace poquito Sí, vi el primer video de YouTube que lo subió uno de los fundadores que se llama Mia Dazou, y sí. lo subió el 20 de abril del Pero 2005, ¿sabes por ¿no? qué el 2007 es súper importante? Porque es el año en el que empiezan los smartphones. Entonces, para la mayoría de la gente del mundo, su primer acceso al Internet no es la computadora, Sí, es el teléfono. sí, sí, Y sí. si tú ves hoy los países emergentes, por ejemplo, yo estoy súper sorprendida. En México, el 97% de la gente se conecta al Internet. Hay 115 millones de personas en WhatsApp y somos 130, o sea, hello. Y luego hay 90 millones de gente en TikTok. Entonces, sí, esto influye mucho en la cultura. Claro, sí, totalmente en el 2007 con la llegada del smartphone, la tecnología se vuelve mucho más masiva de lo que era antes y el internet pasó de estar en un cuarto con una computadora a estar en tus manos, ¿no? Claro. Que es lo que acaba cambiando, creo que completamente el consumo de contenido y también genera muchas voces. Y lo interesante también de esos primeros creadores es que si estudiamos, por ejemplo, la historia del entretenimiento y el progreso humano en muchos sentidos, nos podemos dar cuenta que es una especie de péndulo, que tienes una tesis, una antítesis y luego una síntesis, ¿no? Mm, El primer videoblog es una antítesis completamente del formato que predominaba en la televisión, porque era gente que ni siquiera estudiaba comunicación, era gente que no sabía leer un claro, teleprompter y agarraron el pecado capital del cine, que es el corte a continuidad, y lo hicieron la piedra angular de su formato, ¿no? claro. Y eso hizo que el everyday man, como se dice en Estados Unidos, tuviera una voz y los creadores que más comunes se veían se volvían más famosos, ¿no? Y eso empieza a generar como un sentimiento de decir, sí, o sea, también existe belleza en lo mío y no tengo que aspirar a hacer algo que no me Efectivamente. representa, ¿no? Sí, Y o sea, cómo llevar a la práctica esa definición de belleza, o sea, cómo en una cuestión ya de productos, cómo se manifiesta pues esto. mira, L'Oréal es una empresa que vende en 150 países. Entonces, obviamente, y además la industria de la belleza es una industria que tiene que ver mucho con la innovación, porque la belleza es algo que buscas.
Es una búsqueda que nunca vas a llegar a la belleza total, entonces sigues buscando, entonces como sigues buscando siempre quieres lo nuevo. Entonces las mejores empresas, las que crecen, son las que siempre innovan. Entonces la innovación es súper importante. Y para poder tener un impacto en todos los países, tienes que innovar de una manera que también sea relevante para el país. Por ejemplo, en México las necesidades de la piel son distintas a las que son en Francia. Y entonces tienes que innovar en cada país de una manera. Acabamos de lanzar, por ejemplo, en Brasil un producto que se llama Toque Seco con la marca Garnier, que es una crema que te la pones y que no te sientes empalagoso, o que no se, ¿sabes? Cuando hace mucho calor como en Monterrey, está la humedad y el calor, te quieres poner una crema, pero no quieres sentirte, entonces el Toque Seco. Y tiene un éxito rotundo. Entonces, obviamente el Toque Seco que inventamos en Brasil, pues va a ir a otros países que tengan situaciones similares. Entonces, tenemos centros de investigación en muchos países, invertimos más en innovación que nadie, porque invertimos 1.3 mil millones de euros al año, que es la suma de los siguientes 3 competidores juntos. Entonces, tenemos 4,000 científicos, tenemos 8,000 gentes en data, y entonces recibimos mucha información porque nos comunicamos también de una manera muy directa con el consumidor y estamos en un perpetuo estado de innovación. En tu trabajo puntualmente, ¿qué tanto te metes, por ejemplo, tú a la parte técnica, a lo que está a punta de lanza en cuestión de investigación? ¿Y o sea, en qué consiste tu trabajo y qué tanto te clavas en lo técnico? Bueno, me clavo en el sentido de que mi trabajo yo me dedico a las comunicaciones y a las relaciones públicas. Para poder comunicar tienes que entender cómo se hacen las cosas. Entonces yo me involucro en tratar de entender cómo hacemos los productos, qué tipo de productos hacemos, cómo son los mercados, qué oportunidades hay, qué riesgos, ¿no? Entonces eso me fascina. Y yo, como te decía, soy antropóloga, entonces tengo una mente de antropóloga, tengo la curiosidad de la antropóloga de entender las cosas desde ese ángulo. Y luego mi trabajo es contar historias sobre lo que hacemos, siempre obviamente basadas en la verdad y ¿no? Tienen que ser, para mí, la realidad es muy importante y ser auténtico y ser verídico, entonces me dedico a contar lo que hacemos. También porque es un tema que se relaciona pues con el mismo ser humano, ¿no? Abajo estábamos platicando sobre el tema de la belleza ligado a un tema de salud y me estabas platicando, por ejemplo, el tema de longevidad que hoy en día está en punta de lanza. ¿Qué es lo que más te emociona de lo que ahorita están desarrollando? Bueno, lo de la longevidad me interesa un montón. Para empezar, porque ya soy más grande y obviamente te empiezas a dar cuenta que te estás volviendo mayor. Y tú sabes, en los 50s la gente tenía una expectativa de vida 30 años menor a la que tenemos hoy en el mundo. Hoy vivimos 30 años más. Y en unas décadas vamos a vivir 30 años más aún. Entonces, eso forzosamente tiene un impacto en el individuo y en la sociedad, porque si vas a vivir más años, vas a tener, pues, a lo mejor más relaciones de pareja, o a lo mejor más carreras, o a lo mejor, ¿me entiendes? Va a cambiar la dinámica de la sociedad y ya la vemos que está cambiando porque vivimos más, podemos alargar las cosas. Y al mismo tiempo que vives más, hay cosas que no puedes cambiar del todo. Por ejemplo, la edad a la que tienes bebés o la menopausia no cambia mucho. Okay. Entonces, eso también impacta un poco cómo te vas a organizar en la vida, pero vas a vivir más tiempo. Y vivir más tiempo no es solo cuestión de vivir más tiempo, hay que darle más años a la vida, pero también más vida a los años. Hay que vivir bien. Claro. Y entonces, para vivir bien, pues te tienes que cuidar. Y eso involucra, tú tienes una edad cronológica, que es la edad que tienes de tu nacimiento, pero tienes una edad biológica que puedes impactar. Por ejemplo, yo veo que tú tienes tu anillo Oura y entonces obviamente estás viendo que duermes bien, seguro harás ejercicio, lo que comes, si no fumas, etcétera. Todo esto va a impactar tu edad biológica. Y luego todavía hay una edad psicológica. Yo te decía que yo tengo 57, pero yo me siento de 35. Entonces, quieres también verte y sentirte bien. Y la belleza tiene un papel importante. No solo la belleza que tenemos hoy, que te ayuda a tener cremas y productos que pueden
eh, parar un poco el envejecimiento y que pueden, por ejemplo, un maquillaje te puede dar un glow, un aspecto más juvenil, ¿me entiendes? Te pueden ayudar con el reflejo y con las texturas a ser más joven, pero en el futuro vamos a poder también hacer cosas con la epigenética. Vamos a poder impactar las mitocondrias de las células y demás para impactar también tu edad cronológica. Entonces, a mí esto me parece súper importante, súper interesante y me encanta que L'Oréal esté muy metido en esto.